Este chico está a punto de enfrentarse a una horda de los guerreros más feroces del continente. Y aunque anteriormente ya había acabado con algunos de estos, seguían llegando para atacarlo. Uno de ellos, que parece ser el que manda a los guerreros, le dice al prota: eres increíble, no hay duda de que eres de la misma familia, señor Siembert. Este es el nombre del prota. El prota lo reconoce a este como Boris y le pregunta por quién le ordenó hacer esto. Le dice que si fue el emperador el que le ordenó esto. Pero como no recibe respuesta, comienza a aumentar su poder drásticamente. Y cuando estaba a punto de atacar, una voz dice: ya es suficiente, Xian. El prota queda sorprendido. Porque el que está enfrente suyo y también mandó a hacerle todo esto es su hermano. Su hermano Echellebert. Xian le pide una explicación a su hermano, ya que no estaba comprendiendo lo que pasaba. Su hermano le dice que lo va a liberar de la carga de ser un asesino, ya que por esa niebla oscura que lo envuelve ha perdido toda su humanidad. Y por último le dice que solo es un asqueroso asesino. El prota, con enojo en su rostro, nos dice que la disputa por la corona imperial, la erradicación del ejército demoníaco y la guerra para unificar el continente eran objetivos de su hermano, en los que hizo todo lo posible para que él los alcanzara. Pero ahora solo quería deshacerse de él. Xian comienza a aumentar su poder y desprende una energía impresionante. Y cuando termina su transformación, se lanza al ataque. Su hermano bloquea 2 de sus ataques. Pero lejos de rendirse, se posiciona detrás de su espalda. Y antes de conectar su estocada, una barrera protectora aparece para proteger a su hermano. Y vemos que fue Boris quien la invocó. Esto hace que el prota se sorprenda y baje la guardia, siendo señalado por su hermano en el estómago. Sin decir nada, con una patada lo manda al suelo y se retira. Mientras el prota agonizaba en el suelo, maldice. Y dice que así es como terminará entonces. Muere. Pero en la oscuridad alguien lo llama por su nombre, diciéndole: joven Xian. Entonces el prota despierta y esta chica le dice que es hora de que se aliste. El prota la llama por su nombre, Emily. Y le pregunta por qué está aquí. Pero en ese momento se percata que hace 20 años que no la veía y estaba igualita. También se da cuenta que está en su habitación cuando era un niño. Y cuando se toca la cara se percata que es un niño de nuevo. Tiempo después el prota dice que no había duda de que estaba en el castillo de su niñez. Y que también recordaba este día. Fue 27 años atrás y un año antes de entrar a la academia. Este día tenía un combate de entrenamiento con su hermanastro, Franz Bert, con el que tienen la misma edad, y su madre es la duquesa Margaret Argaeus, esposa de su padre, el duque Bert, quien también asistió al combate. Ese día sufrió una humillación que hizo que todo el mundo se burlara y su padre dejara de interesarse por él. Pero ahora en este nuevo reinicio el prota estaba seguro que ganaría. El prota aún tiene una inquietud. Y es que no se siente como un sueño, o como si su vida pasara frente a sus ojos. Él dice que nunca escuchó de una magia que pudiera crear una ilusión como esta. Pero que si de verdad regreso al pasado, entonces quizás podría cambiarlo. Después de eso su padre da inicio al combate y su hermanastro se lanza al ataque. Pero el prota lo ve con aburrimiento y dice que es tan lento como un caracol. Se mueve hacia un lado para esquivar su ataque. Su hermanastro le dice que esquiva como un cobarde. Pero Xian le golpea su espada y patea la parte inferior del pie, haciendo que llore del dolor en el piso. Ahora todo lo que tenía que hacer era apuntar su espada a la garganta y la pelea estaría ganada. Pero no sería satisfactorio para el prota, ya que Kranz solía torturarlo por diversión, incluso en la academia. Así que ahora tenía que demostrar su fuerza, para que no se le ocurra volverlo a molestar. Después de eso su padre el duque lo citó para reunirse con él, porque de seguro le sorprendió el combate anterior. Incluso hizo que su caballero personal Jurgen lo escoltara a su oficina. Pero antes de eso Xian se encontró con la duquesa Margaret y con una leve sonrisa le preguntó por cómo estaba Kranz. Ella le responde que es un descarado por hacerle eso a su hermano. Solo seguí las reglas de todos los combates de entrenamiento, bueno, con su permiso, le dice el prota. Pero ella lo insulta diciéndole que debería estar agradecido porque no lo dejaron en las calles mendigando, ya que pertenece a un vientre tan miserable. El prota piensa que debería acabar con ella. Pero se detiene, diciendo que hay una mejor manera de hacerla sentir miserable. Después el prota le recuerda que él entrara a la academia con Kranz. Pero ella aún no entiende a qué se refiere el chico. Así que este le dice que sería una pena que Kranz llegara a la graduación sin algún miembro. Esto hace que ella se enoje y intente golpearlo. Pero Jurgen interfiere y le dice a la duquesa que lo disculpe, pero el duque lo estaba esperando y no podían demorarse más. El duque Williamsbert. El señor que gobierna Belias, el territorio occidental del Imperio Busiv. Muchos lo conocen como el protector del continente. Un héroe bendecido con una magia poderosa y sagacidad. El hombre que acabó con la invasión de los demonios. Aquel que cargó con un deber que nadie le encomendó hasta el día que cayó ante el ejército del rey demonio. Pero los recuerdos que tenía Xian sobre él eran completamente diferentes, ya que éste lo veía como un completo idiota. Después de eso su padre dice que esquivó la espada como si supiera la dirección del ataque. Y le pregunta que desde cuándo sabe manejar la espada, porque el Xian que él conoce no tiene talento para la esgrima. Pero el prota responde que él ha estado entrenando durante las noches para no llamar la atención. Para alguien que no quiera llamar la atención sí que humillaste a Kranz, sobre todo con el final, le dice su padre. Xian dice que quería probar que a pesar de ser medio hermanos él era superior. Su padre sonríe y le dice que lo hace muy feliz saber que él tenía talento. Así que algún día será de gran ayuda para su hermano Echelle. Esto hace que el prota se desconcierte, y recordando que él fue quien lo asesinó, piensa que su padre no ha cambiado nada porque sigue obsesionado con Echelle. Después de eso su padre piensa recompensarlo por haber ganado el combate, y le dice al prota que pida lo que sea. Este piensa un rato y decide que le gustaría
Ir al frente de la batalla. Le dice Emily muy alterada, y le pregunta si no sabe lo peligroso que es ir a esa zona, porque es un lugar plagado de bestias demoníacas horripilantes. Al prota le da igual y nos dice que su padre al principio se negaba rotundamente a dejarlo ir. Pero al final aceptó con una condición, y era que tenía que demostrar de que era capaz. Así que le pondrá una prueba en un mes. Entonces el prota tomará como prioridad ganar tanto músculo como pueda. Pero aunque era mucho más débil a comparación de otros. Tenía una ventaja a su favor, y es que tiene el instinto de batalla de su vida anterior. Y además aún sentía un poco de magia recorrer su cuerpo. En ese momento alguien abre la puerta bruscamente. El prota la reconoce como su hermana. Ellis. Pero ella lo toma del cuello y le dice que es un tonto por pedirle a su padre que lo enviara frente a la batalla. Ellis le dice que vayan al techo ahora mismo, ya que no permitirá que vaya a la batalla. Ya en el techo, su hermana le dice que si resiste sus ataques por 3 minutos. Entonces no se opondrá a que vaya. Pero antes de comenzar ella le pregunta si le interesa ser la cabeza de la familia. Y como el prota se queda callado, pensando en que todo este alboroto era por eso. Ella lo toma como un sí. Después se lanza al ataque, pero Sian lo bloquea haciendo que ella retroceda. Y por haber bloqueado su ataque con un toque tan fino. Ella le dice que es más bueno de lo que pensaba. Lo ataca de nuevo, pero esta vez más rápido. El prota bloquea su ataque, y aprovechando una abertura, atraviesa su defensa. Pero en ese momento ella usa su magia de viento, haciendo retroceder. Después de eso Sian dice que si ella no hubiera desviado su espada, la habría matado. Y esto es porque la mayoría de las técnicas de espada de la niebla matan a la víctima al instante. El prota ya estaba agotado y aunque compensaba su falta de músculo con la canalización de magia de espalda, estaba al límite. Pero su hermana estaba lejos de detenerse, ya que estaba usando su habilidad de viento. Hoja agua. A Sian no lo queda más que ya alistarse y contraatacar. Pero justo antes de chocar, Jurken aparece y los detiene a los dos. Después de eso Jurken le dice a la señorita Ellis que si no creía que se estaba excediendo, ya que solo se estaba enfrentando al joven Sian. Ella entra en razón y abraza al prota diciéndole que lo siente mucho. Es que solo aún no lo imagina al frente de la batalla. Ahora el prota nos comenta que Ellis era una estudiante clase S en todas las materias. Incluso en la academia donde se encuentran los más talentosos espadachines y magos del continente. Además por su belleza sin igual, empezaron a llamarla la hija de Dios al haber crecido con una espada entre las manos. Tanto ella como Echelle eran considerados como potenciales guardianes del continente. Pero lamentablemente tuvo una muerte trágica, poco tiempo de haber ingresado a la Orden de la Luz. Después de eso también la abraza, mientras piensa que esta vez no la dejará morir. Pero en ese momento ella le pregunta a Jurken del porqué de su aparición, ya que debería estar con el duque. Este le responde que el mismo duque le dijo que vigilará al joven Sian desde la distancia y discretamente. Pero todo esto el prota ya lo sabía desde que salió de la oficina de su padre. Y en ese momento cae dormido en los brazos de su hermana. Ya habían pasado 2 semanas desde la pelea con su hermana. Y el prota había estado haciendo ejercicios durante ese tiempo. Aunque aún no se acostumbraba a hacer más de 10 flexiones. Esto lo entristece mucho, ya que en su anterior vida uno de sus fuertes era su físico. Pero en ese momento Amelie le entrega algo que le acaba de llegar. Y aunque huele muy fuerte, el prota nos dice que es sangre de sabueso, un objeto que solo se puede obtener en el Valle de Lemea. Y aunque muchos lo consideran un veneno, esta puede incrementar el físico y el poder mágico. Después de eso el prota lo bebe y dice que es una delicia. Y le dice a Emily que saldrá a pasear, pero todo esto era para ir a un lugar secreto. Porque verás, en su anterior vida su hermano Echelle recibió una revelación de Lumendel, el dios de la luz. La revelación era que había un santuario secreto en los bosques de Belias, y al final encontraron el lugar por el flujo del mana. Pero como en esta vida no ha ocurrido esa revelación, el prota es el único que sabe. Ya en el santuario, Sian nota el señor de este. La Duran Dark, una espada sagrada y bendecida por el dios de la luz. Una de las armas divinas más importantes que se usó para vencer al ejército demoníaco. El prota se pregunta si esta arma tiene algo que ver con su regreso al pasado. Así que la intenta despertar, pero su magia no reacciona a ella. Esto hace que se enoje y mejor haga lo que venía a hacer. Ya que verás. Al alejarse de la luz es posible ver una sombra de la espada. Y esta sombra es un camino que llega a otra habitación. Donde se encuentra otra espada, la Keiram, su espada de la anterior vida. El prota dice que es hora de despertar, hace algunas pruebas y dice que se muere de ganas por rebanar cosas. Pero en ese momento una niebla le habla y le dice que si no tiene idea de lo que ocasionó al despertarla. El prota dice que no lo sabe, quizás significaba que le pertenecía. La niebla se levanta, y con una sonrisa le dice que ya es tarde para arrepentirse. Se lanza al ataque, pero Sian la toma del cuello con facilidad y dice que no la recordaba tan imprudente. Ella le dice que quién es, pero él le responde con una sonrisa, que ya se lo había dicho. Le pertenecía. Le pregunta de nuevo, quién es, y por qué sentía la energía de Jae emanando de él. Le responde que él es su sucesor, así que le pide que se arrodille ya que su amo acaba de regresar. Pero ella no podía aceptarlo, ya que creía que solo era un mocoso. Así que ataca al prota. Pero cuando ya lo tenía presionado, el chico tenía un as bajo la manga. Someter espada. Pronunciando esas palabras hacia que el guardián de la espada se arrodillara ante él. Y aunque al principio se negaba a obedecerlo, no era nada que un someter espada no solucionara. Ahora que ya tenía su espada, era hora de irse. La espada estaba un poco emocionada por salir al exterior y le pregunta al prota cómo se llama. Este le responde que Sian Bert. Sian, ¿en serio Ger eligió a un niño como sucesor? Si en mi anterior vida. ¿Vida anterior de qué diablos estás hablando?
yo ya morí una vez. Toda esta conversación deja muy confundida a la espada. Pero en ese momento se acercan a la Duran Dark. Y como el arma aún seguía dormida, el prota dice que el amo de esta espada no aparecerá dentro de unos 20 años. Y en ese momento, la espada no entiende por qué hizo eso. Pero el prota responde que él tampoco lo sabe, pero que apuesta que en el futuro hará las cosas más interesantes. Si llegaste hasta esta parte del video, espero que estés suscrito a mi canal, porque así me ayudas a seguir creando contenido. Y lo siguiente es que le des like a este video. Y sin nada más que decir, continuamos con el video. El día de la prueba llegó, y nuestro prota estaba más listo que nunca. Así que su padre le ordena a Yurke que abra el pergamino mágico de invocación. De este sale un sabueso demoníaco, una bestia de nivel bajo en el Valle de Lemea. Tenía que derrotar esta bestia, para así ganar la confianza de su padre. Antes de comenzar, su padre le dice que las palabras de un gran guerrero conllevan a una gran responsabilidad. Las palabras del tío Ben trascienden todo. Continuando, Jurken recuerda un flashback en donde el prota le pidió que entrenaran, ya que este necesitaba un estímulo real antes de la prueba. Y aunque este le dijo que mejor entrenará con alguien de su edad como su hermanastro Kranz, Xian le dijo que lo ha intentado, pero cada vez que lo veía, salía corriendo. Así que al final Jurken aceptó. Aunque él no lo atacaría y solo se defendería. Y antes de comenzar solo le pidió una cosa más, y era que no se lo informara a su padre el duque. Este pequeño enfrentamiento hizo que estuviera seguro que el joven Xian lograría pasar la prueba con mucha facilidad. Después de eso el sabueso se lanza al ataque. Pero el prota lo evade sin problemas y dice que como aún es muy débil para pelear de frente con bestias demoníacas, acabará con esta pelea lo antes posible. Su padre sonríe por la forma en la que el prota mató a esa bestia. Y después de elogiarlo, le dice que ha demostrado que merece ir al frente de la batalla. El prota le agradece por eso. Y en ese momento, su espada mágica le pregunta si cree que es un cuchillo de cocina y cuando pensara usarla, ya que necesita sangre para obtener poder. El prota le dice que no se preocupe, ya que muy pronto no tendrá tiempo de descansar. Las batallas en el Valle Lemea eran demasiado intensas. Donde suelen haber 3 o 4 batallas al día, con hábiles caballeros de alto rango y con el fin de detener a las bestias demoníacas que intentan atravesar sus líneas. El prota acaba de llegar a este lugar. Su padre le pregunta cómo se siente y este le responde que un poco nervioso. Su padre le dice que un soldado puede caer en el campo de batalla de un momento a otro, así que nunca debe bajar la guardia. La tienda que le asignaron al prota era la más alejada del frente y además tenía demasiados guardias asignados. Así que tenía que esperar hasta la noche para poder darle de comer sangre a su espada mágica. Ya en la noche dejaba un peluche de él para que no se dieran cuenta que no estaba. Pero antes de irse le dice a Emily que cuenta con ella y que si alguien venía, él ya estaba dormido. Recibiendo una respuesta afirmativa por parte de la chica. Ahora que estaba afuera, era el momento perfecto para probar a su espada mágica. Mientras eliminaba a los monstruos también se fortalecía, ya que bebía de su sangre. Así que con la noche joven y los monstruos abundando, las cosas se hacían más interesantes para él y para su espada mágica. Mientras tanto de camino al Valle de Lemea, se dirigía la princesa del Imperio Busid. Después vemos que ya habían pasado unas semanas desde que el prota llegó al campo de batalla. Su padre le dice que está orgulloso de él por haberse quedado tanto tiempo en ese lugar tan hostil. Y mientras se va le dice a nuestro prota que mañana por la mañana vaya a su tienda ya que tenía algo que decirle. Mientras tanto el prota en su entrenamiento nocturno se estaba enfrentando a una lombriz asesina, estas solo aparecen en lo profundo del valle. Y en ese momento su espada mágica le dice que la dejé tomar el control de su cuerpo, ya que aunque cortara la piel de esa cosa toda la noche, sería una pérdida de tiempo porque sana al instante las heridas superficiales. El prota piensa que tiene razón, porque aunque ha entrenado por un mes y ha bebido la sangre de incontables bestias demoníacas, todavía le faltaba mejorar bastante. Así que sin más opción, usa la 9ª postura de la niebla oscura, manifestación de la espada. Y ahora que la espada tiene todo el control, destruye a esa lombriz. Ahora su padre estaba en el mismo lugar donde el prota asesinaba demonios. Pero algo le causaba una inquietud, ya que los cortes que tenía la bestia le parecían familiares. Y en ese momento Jurgen lo llama para que vea algo. Eran las lombrices demoníacas que el prota había asesinado anteriormente. Eso hacía que se preguntara por la persona que cortó a esa criatura de esa forma. Cuando Keiram controla el cuerpo del prota puede usar todo su poder al máximo. Pero si no tiene cuidado, puede que pierda la conciencia por completo. El prota se despierta y dice que en qué estaba pensando cuando decidió usar esa técnica para matar a un simple monstruo. Y ahora su cuerpo estaba pagando todo el precio. En ese momento su espada le dice que aunque luzca de 10 años, no actuaba como alguien de esa edad. Además por la forma en cómo la manejaba, noto que no era su primera vez. Y que además usaba las técnicas de la niebla como si fuera entrenado por 30 años. Y como anteriormente dijo que ya había muerto, entonces no tenía duda de que había regresado al pasado. Pero todo esto el prota ya se lo dijo, solo que no lo entendió bien. Pero como no pudo haber sido fácil matar a una persona como él, intuye que fue asesinado por el portador de la Duran Dark. En duelo o en una traición.
Se inclina por la traición, por la forma en que miraba la espada en el santuario. Y le dice que no le importa si quiere venganza. Pero si nota un poco de debilidad. Tomará su cuerpo. Más tarde, mientras salía de su tienda, escucha algunos murmuros de los soldados. Haciendo que se pregunte por qué todos están tan alterados. En ese momento se encuentra con Emily, que estaba un poco nerviosa. Y Cien dice que qué estaba pasando. Ella responde que en la noche habían encontrado bestias de alto nivel en la entrada del valle. El prota se preocupa porque piensa que lo habían descubierto o asociado a algo de lo que había pasado anoche. Y en ese momento Jürgen le dice que el duque quiere verlo. Cien piensa que eso no es bueno, ya que cuando su padre y sus soldados se acercaron en la noche, tuvo que escapar y no pudo encargarse de los cadáveres de las bestias. Ya en la tienda de su padre, le dice con una mirada inexpresiva que tome asiento. Después de eso, su padre dice que será directo con él, así que le pregunta qué hizo anoche. El prota dice que estaba cansado, así que se fue a dormir temprano. Su padre piensa que los cortes que tenían las bestias eran sin duda iguales a los de Cien. Pero creía que quizás se estaba precipitando, ya que le era difícil pensar que un niño como él fuera capaz de acabar con una lombriz asesina de esa forma. Cien lo saca de sus pensamientos y su padre dice que asume que ya se enteró de lo que pasó cerca al campamento. Así que le comenta que todo indicaba que un grupo de asesinos conocidos como la Niebla estaban detrás de todo eso. La Niebla es una organización que existe desde la antigüedad, su objetivo real era desconocido, pero habían asesinado a incontables nobles con el fin de purgarlos. Se le reconocía por la niebla oscura que dejaban a su paso. Pero hace 300 años no se les veía en acción. Pero como el cuerpo de la lombriz asesina que se encontró ayer emanaba una niebla oscura, no tenía duda de que era una marca de Jae, el dios de la oscuridad. Los miembros de la niebla le sirven y reciben sus poderes de él. Así que estaba seguro de que esa organización había matado a la lombriz y las demás bestias. El prota piensa que es increíble que solo con ver las heridas logró deducir al culpable de esa organización antigua que desapareció hace 300 años. Después de eso, su padre le dice que no sabe con certeza la razón de su regreso. Pero se lo reportará al imperio y hará una investigación exhaustiva. Y Cien piensa en que menos mal esta vez se salvó. Ya cambiando de tema, su padre le pregunta si se enteró que vendrían a visitarlos hoy. Cien responde que sí, pero no sabía que era hoy. Su padre le afirma que es hoy y por eso tenía que pedirle que le hiciera un favor. Más tarde, el emperador del imperio Busif llega a Belias. El duque Bert lo recibe formalmente, pero este lo levanta y le dice que no era necesario tener tanta formalidad entre ellos. Se percata de la presencia del prota, y el chico se presenta con su nombre y como el más menor de los Bert. En ese momento recuerda que en su anterior vida se escondía cada que el emperador iba de visita. En ese momento el emperador dice que es tiempo que conozcan a alguien más. Soy la princesa del imperio Busif, Arin Sabelius. El prota recuerda el favor que le pidió su padre, y era que pondría a la princesa bajo su cuidado, que se familiarice con ella y como tenía la misma edad no perdía nada con hacerse amigo de la familia imperial. Pero eso no le gustaba nada a nuestro prota, pero también entendía lo que quería su padre. Quiere que tenga una amistad como la del emperador y él. Pero él ya conoce el futuro y sabe que ella no es capaz de cumplir con lo que él quiere, y no puede hacer nada para explicárselo. Después de todo eso, mientras caminaban, ella le pregunta a Cian de por qué el río era rojo. El prota le dice que es el río sangriento, y era rojo, porque algunas bestias ya no podían subsistir, debido a sus heridas o a su edad. Y por instinto se lanzaban al río, para que la magia de este descomponga en sus cuerpos. Esto a ella le parece muy asqueroso, así que le pregunta hasta dónde llega el río. Este le responde que hasta el mundo demoníaco. Y hasta bromea diciéndole que si seguía el río, podía conocer al mismísimo rey demonio. En ese momento brilla una luz en el cielo, en dirección al tercer puesto de vigilancia. Y eso significaba que estaban peleando contra monstruos. En ese momento su padre el duque le ordena a sus soldados que lleven a un lugar seguro al emperador. Pero el emperador dice que sí cree, que solo ha venido de paseo, y que además ya se estaba aburriendo. El duque le dice a Cian que irá con ellos a la batalla, y esto hace que la princesa le pregunte que si puede pelear contra los monstruos. Este le responde que sí, pero solo en la retaguardia, y le dice que debería volver al campamento. Ella le dice que la lleve con él y comienza a hacer un berrinche. El prota se enoja y le dice a Jürgen que la escolte a un lugar seguro. Ya que decenas de caballeros podrían morir por su terquedad, porque las decisiones de vida o muerte se toman en un abrir y cerrar de ojos. Y que si en serio asumiría la responsabilidad de las pérdidas que pueda generar. Así que si va a seguir comportándose como una niña, debería regresar por donde vino. El emperador Dione Sebelius, del imperio Busif, tenía dos esposas. La primera fue la emperatriz Diana Kauso, que murió. La segunda esposa es la actual emperatriz, Cassandra Náfodas. La anterior emperatriz dio a luz a un príncipe y a una princesa. Y la actual tuvo dos príncipes más. Pero la quinta princesa, Arin Sebelius, es la hija de una concubina plebeya. Así que como era una hija ilegítima, solo la consideraban una princesa de nombre. Pero a ella no le importaba lo que los demás pensaran, ya que cumplió con todos los deberes que le correspondían a la hija de un emperador. A pesar de todo, había personas que no la veían con buenos ojos. Y eventualmente fue exiliada de la ciudad imperial por traición. Murió sola por una enfermedad en las fronteras del imperio. Y por esa razón se le conoció como la princesa trágica. Después de eso vemos como el emperador se encarga de todas las bestias demoníacas con su habilidad relámpago sagrado. Después de la batalla el duque y el emperador se sentaron a conversar. Y el emperador dice que han aumentado los asesinatos de nobles en el imperio Busif. Y que todos los que eran asesinados estaban en una lista secreta de oficiales corruptos. Y además la escena de cada asesinato estaba repleta de una niebla oscura. El duque le dice que le parecía que los seguidores de la niebla habían vuelto. Ya que había encontrado la misma niebla en el campamento ayer.
Y aunque agradecía que se hubieran encargado de la basura, no podían estar con los brazos cruzados, mientras aumentaba el miedo en el imperio. Pero había otra cosa que le preocupaba al emperador, y era que algunos de los nobles utilizaban los asesinatos como excusa para acusar a su quinta hija de estar involucrada con estos ataques. Así que le pide al duque que le prometa que si muere antes que él se encargara de cuidarla. El duque le dice que lo jura por su honor. Cambiando de escena. El prota estaba a punto de salir a uno de sus entrenamientos nocturnos, pero en ese momento llega la princesa Arin, que le dice que necesita hablar algo con él. Y le dice a Emily que los deje solos, ya que su mirada la incomodaba. Emily se va, pero de forma picarona les dice que disfruten su juventud. El prota piensa que no hay forma de que pasará algo romántico con ella, ya que él tenía como 40 años. Lo que la princesa quería era disculparse por su comportamiento anteriormente, ya que no fue apropiado de una princesa. Pero él le dice que no se preocupe, porque él también tenía que disculparse porque fue muy grosero con ella. Ella le dice que para nada, ya que hubiera respondido igual si estuviera en su lugar. Además, a diferencia de ella, las personas reconocen su talento. Y cuando le dice que como iban a entrar a la misma academia, podrían llevarse muy bien. Él le dice que lo siente, pero no podrá serle útil, y si nomás vino a pedirle que fueran amigos, debería marcharse. Ella comienza a llorar, y dice que es muy cruel que él también piense que es una princesa de nombre. Se disculpa por haberle hecho perder el tiempo, y cuando se está yendo dice que nota que es muy diferente a Echelle. Esto desconcierta a nuestro prota, así que le agarra el brazo y le pregunta cómo es que conocía a su hermano. Ella le dice que lo conoció el año pasado, durante una visita a la Academia Imperial, y que incluso le dio algunos consejos sobre que debería seguir comportándose como una princesa, sin importarle lo que digan los demás. El prota piensa que es imposible, ya que él conoce la maldad que esconde su hermano. O para ese momento ya había comenzado su plan para acabar con la princesa Arin. Estaba a punto de darle un consejo a la princesa. Pero Emily entra preocupada y le grita que debe escapar. Y era porque un monstruo estaba a punto de aplastarlos a los dos. Pero igual no les pasó nada a los dos porque el prota reaccionó a tiempo. Ahora se estaban escondiendo de los monstruos que los atacaron, que parecían como si estuvieran persiguiendo al prota. Pero en ese momento un monstruo toma a uno de los guardias del emperador y lo aplasta con sus manos. Pero el prota se percató que solo venía por él, así que les pide a todos que huyan mientras él ganará algo de tiempo. Emily le dice que sí se lleva a la princesa. El monstruo ataca, pero el prota con un salto hace varios cortes en su brazo. Se pregunta por qué los monstruos de alto nivel lo buscan, pero su espada mágica le dice que para volverse más fuerte, tuvo que beber la sangre de incontables bestias, y cuando desprendiera un hedor como ese, lo raro sería que no fueran a buscarlo. El prota le dice que sí sabía que esto pasaría porque no se lo dijo. La espada responde, porque su única intención es quedarse con su cuerpo. Bueno, eso ahora ya no importaba, ya nadie lo estaba observando. Así que podía consumir toda la sangre. Pero en ese momento un dragón demoníaco aparece. Pero lejos de intimidar a nuestro prota, dice que van a matarlo y a consumirlo. Cambiando de escena. El emperador y el duque se habían encargado de algunos monstruos. El emperador le pregunta al duque si ha recibido noticias de los niños. Este le dice que no, pero tampoco está preocupado por su hijo, sino más por la princesa. Cuánta frialdad, le dice el emperador. Pero el duque dice que es porque su hijo es un Bert, así que tiene que ser capaz de cuidarse solo. Pero en ese momento llega la princesa Arin, que les dice que tienen que salvar a Cian. Mientras tanto el duque le pregunta a Emily sobre lo que le pasó a Cian. Ella le responde que Cian llamó la atención del monstruo para salvar a la princesa y que luego de eso ambos habían desaparecido. El guardia que estaba a su lado dijo que él sabía dónde quedaba el lugar, así que nomás necesitaba que le ordenaran para ir con más soldados a rescatarlo. El emperador le dice al duque que se apresure, pero este dice que no irá, ya que era más importante poner el orden en el campamento, ya que si esa zona caía, los monstruos podían invadir el imperio. Entonces, ¿qué pasará con el joven Cian?, pregunta Emily. El duque responde que, ayudó a escapar a la princesa del peligro, ya había realizado su deber a la perfección, ese era el destino de un Bert. Pero en ese momento aparece un dragón demoníaco en el cielo, los seres más cercanos al creador, son criaturas tan raras que es posible que una persona nunca los vea en su vida. El prota estaba agarrado de su pierna, y piensa en él porque las cosas se volvieron tan complicadas, ya planeaba terminar esto cuando bebiera la sangre del dragón. Antes de que sucediera todo eso, el prota eliminó a todas las bestias demoníacas con su habilidad, hoja neblinosa, tempestad de niebla. Pero el dragón no se anda con bobadas y le dice el poderoso poder de su boca. El prota lo esquivó, posicionándose a su costado, y le pregunta si no tiene modales, ya que le escupió en la cara cuando recién se acababan de conocer. Así que se lo devuelve, haciéndole un chiste a su ojo. El dragón se enoja y contraataca. Pero el prota usa otra de sus habilidades, 8 pétalos revolotantes. Con esta habilidad, hace cortes precisos por la piel del dragón. Por eso el dragón se estrella contra el suelo. Y cuando se preparaba para terminar con esto, el dragón se levanta y se va volando. Pero como el prota no estaba dispuesto a dejarlo escapar, terminó agarrándose de él. Volviendo al presente, su espada le pregunta del por qué se detuvo de repente. El prota dice que si no le parece obvio, por las personas que estaban ahí abajo. Pero esto a la espada no le importa, si decide usarla tiene que terminar el trabajo. El chico le responde que no puede usar una espada mágica, cuando todos lo estaban viendo, ya que lo quemarían en la hoguera. En ese momento su padre el duque estaba usando una habilidad de 8 estrellas, espadas celestiales. Ataca al dragón sin importarle que su hijo estaba en él, pero el dragón esquiva varias de esas espadas. Y la última hace que el prota se despegue del dragón, y mientras caía, se lamenta por haber perdido un manjar de sangre como ese.
Pero en ese momento su espada le dice que porque no vuela y ya, o planea morir en ese lugar solo porque no lo podían ver usando técnicas de la niebla. En ese momento el chico se percata del mar sangriento, así que sin más opción, cae en esas aguas. Cambiando de escena, vemos que alguien desconocido también se percató de la presencia del dragón. Su acompañante dice que quizás se extravió y sufrió las consecuencias. Entonces deben haber bestias poderosas en esta zona, responde el chico de cabello blanco. Así que el otro le responde que los seres humanos viven en esa zona. Este piensa que es imposible que un humano pueda vencer a un dragón. Y en ese momento dice que siente una energía desconocida, pero a la vez familiar. Así que decide ir a investigar. Después de eso el prota sale del agua, diciendo que está muy agotado. Le pregunta a Keidam si está bien, pero esta le dice que no le hable porque está pensando en la mejor forma de matarlo. Este le dice que ya no se preocupe, porque se asegurara de lavarse cuando regresen. Así que planeas regresar. Ella le dice que será mejor que esté atento, porque ahora estaban en el mundo de los demonios. Él le responde que si acaso cree que se encontrarán con un demonio de alto nivel aquí. Pero en ese momento llega alguien que el prota conocía. Este ser le pregunta si es humano. Y el prota nos dice que sin duda era Valcareón, el rey de los demonios. Y ya lo saben, si quieren más contenido como este, ayúdenme a romper el algoritmo de YouTube, haciendo todas esas bobaditas como suscribirte, comentar y dar like. Así que como siempre digo, hasta un próximo video, persigue tus sueños siempre y chao.